Mi nombre es Diego Bolaños y el día de hoy estamos con el doctor Eduardo Sube, candidato a la presidencia del partido Compromiso, Renovación y Orden, creo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de su candidatura y por qué a los jóvenes debe de motivarle o de importarle la misma. Nosotros vemos continuamente, ya sea en anuncios de radio, en vallas, en MUPIs, que Sugar es diferente. Nosotros queremos saber por qué es diferente. Bueno, le voy a hablar por qué soy interesante para los jóvenes, según yo creo. Yo he vivido los últimos, 55 años, siempre metido con los jóvenes, en Suiza, en Estados Unidos y el mayor tiempo aquí en Guatemala. Me dediqué a la docencia universitaria siempre. Entonces, ¿qué de bueno ha tenido eso? Estuve en San Carlos, en todas las facultades como titular, estuve en la Marroquín 20 y tantos años, y en fin, la Galileo, la del Valle, en todas las universidades. Viviendo con los jóvenes, escuchando sus inquietudes, y como profesor responsable en el área de ciencia y tecnología, que ha sido el área a la cual me he dedicado, también he dado muchas clases en economía, en modelos matemáticos, en economía, etc. Entonces he estado pendiente de qué está sucediendo en el mundo, dónde están los campos de trabajo, qué debemos de darle a los jóvenes para que encuentren una realización, porque todos los jóvenes estudian para lograr un mejor futuro. Y lograr un mejor futuro es que tengan una gran demanda por chance. Qué horrible sería que obtengan un título universitario, un diploma universitario, y digan, me hace falta más, quiero maestría, me hace falta más, quiero doctorado, y después ya tengo todos los cartones posibles, tengo mucho conocimiento, pero no tengo chance. No hay trabajo, no encuentro dónde realizarme. No hay ni siquiera una posibilidad de abrir una empresa propia, porque no hay un ambiente que promueva la inversión. Entonces, ¿qué hace el joven? Se deprime. Y el joven ve que no puede construir un futuro. Entonces, ¿por qué me considero yo diferente como candidato presidencial en referencia a los jóvenes? Primero, porque he compartido con ellos sus anhelos durante todos los años. Porque he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de graduar o de darle clases a más de 15, 20 mil, 25 mil, hoy en día profesionales, médicos, abogados, economistas, ingenieros fundamentalmente, físicos, matemáticos que ya no están en Guatemala, muchos ingenieros en telecomunicaciones y sistemas que trabajan en Singapur, Francia, China o en Estados Unidos. Entonces, ese es en ese mundo de jóvenes donde yo me muevo. Veo, conozco sus inquietudes y los he preparado para que sean competitivos en cualquier parte del mundo. Pero ¿qué quisiera yo? ¿Y qué quisieran esos jóvenes? Poder ser competitivos y hacer algo en su patria. ¿Por qué ir a buscar un futuro, una oportunidad de un trabajo fuera de nuestro país y no lograrlo acá? Entonces, eso es lo que me hace, digamos, ser diferente a otros candidatos. No estoy hablando de conocimiento, no quiero compararme, pero estoy hablando, digamos, del convivir con esos jóvenes. Segundo, por mi profesión de estar al día en física, matemática, ciencia, tecnología, yo estoy al día de lo que está sucediendo en el mundo. Y desde que principié a participar en política, nunca he considerado a Guatemala como algo aislado. Por la formación misma que yo he tenido, todo en el universo es un sistema. Quiere decir que hay factores externos que alteran lo interno y factores internos que se van ajustando o interactuando con lo que pasa externamente. O sea que me he preparado para entender el siglo XXI. Por ejemplo, hoy en día se emplea mucho el término caos. Y se dice, vivimos en Guatemala un caos. Pero caos desde las teogonías griegas del siglo VI a.C. significa nuevo orden. Entonces lo que estamos viviendo es un nuevo orden mundial, una nueva forma de hacer las cosas. Estamos rodeados de nuevas tecnologías. Necesitamos aprender a vivir diferente
a cómo se vivió la vida en el mundo, no digamos solo en nuestro país, hace apenas 10 años. Quien siga pensando en resolver los problemas de seguridad, los problemas de salud, los problemas de educación en Guatemala, o se dice los ejes, pero muchas gentes y candidatos que hablan de ejes se educaron, se están viviendo una época que ya no existe. Es como que yo quisiera en Mundo E llevar un concierto de vals, no va a llegar nadie, ¿verdad? Ahora, un señor ya mayor que no ha evolucionado con el mundo, llega a una discoteca y ve la música electrónica y dice, ay, esto es de locura, estos patojos, miren este caos. No es ningún caos, es el nuevo orden. Y el joven, ¿qué mundo quiere vivir? El que le toca. Imagínense, solo en el área del deporte, yo jugaba tenis, que es un deporte que me ha encantado toda mi vida, lo jugaba hace 35 años con raquetas de madera. ¿Qué tal que yo dijera, ay, que era mi raqueta de madera? No le puedo ni pegar bien a la bola, porque las bolas van más rápidas hoy en día por la evolución de los mismos materiales. Entonces, represento una diferencia para la juventud y una diferencia al país, porque la tarea que me he impuesto es poner y transformar la sociedad guatemalteca al siglo XXI. Sí. Usted habla de algunos factores exógenos del desarrollo de Guatemala. Algunos de esos factores en la política internacional, por ejemplo, Guatemala es ahora candidato para ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un puesto no permanente. ¿Cree usted que siendo un país cuyo principal problema es la seguridad en sí, no existe como que una contradicción ahí? ¿Qué recomendaría o cuál sería la postura al respecto? Mire, yo creo que no hay contradicción. Hay una aparente, pero no. Veámoslo de fondo. El tema de la inseguridad en Guatemala no se debe únicamente a falta de capacitación o de preparación de las fuerzas encargadas de brindar seguridad. Porque la seguridad es parte de un sistema. ¿Cómo estarán de preparados nuestros oficiales, que hay ahora oficiales en África, guatemaltecos? Hay oficiales del ejército guatemalteco en Haití. Y hay estrategas en guatemaltecos muy buenos que han sido asesores internacionales en temas de seguridad. Pero lo que pasa es que el problema en Guatemala, esa inseguridad, no se debe únicamente, ni hay que aislarla, a la presencia de los grupos del narcotráfico y crimen organizado de tipo internacional, que obviamente también se globalizan y trabajan en alianza y unión con delincuencia juvenil, que son las maras. Entonces, es como que si yo me vea una mancha en la piel y diga, échenme pomada, y tal vez el problema esté en el estómago, si ese es un sistema. El origen en Guatemala de los cánceres y del cáncer de inseguridad que vivimos es la pobreza, es la falta de esperanza de un crecimiento real para quien quiera trabajar. Es que hay gente que quiere trabajar, hay gente que quiere hacer, hay gente que quiere hacerse empresario, que tiene ideas y todo, no es sujeto de crédito, porque no tenemos una banca de desarrollo. Quien quiera, por ejemplo, buscar un empleo, no encuentra hoy en día empleo. Entonces, ¿qué le queda? Vemos, por ejemplo, vamos a la costa sur, vemos a todos los pescadores artesanales de la costa sur en lanchones, tiburoneras deshechas, viendo cómo saca un poco de pescado para irlo a vender barato, cómo van a mejorar su vida. Entonces, es natural que esos jóvenes que no encuentran ubicación, quienes no logran conseguir crédito para lograr industrializarse o hacer una empresa, por ejemplo, agrícola, o algún campo de trabajo en la pesca misma o la industria pesquera, si pasa alguien y le dice, lléveme este paquete usted y se va a ganar $5,000, pues se va a prestar para participar en el narcotráfico, distribuir la droga o participar en extorsión o en parte de cometer asaltos y robos. ¿Y qué propuesta tendría usted para eliminar ese problema? Y también, asimismo, para incentivar lo que es la inversión y el empleo. Bueno, primero tenemos que ver la realidad de Guatemala. No tenemos una Guatemala, pues ¿qué tenemos? Tenemos un desastre que nos han dejado muchos gobiernos, pero no vamos a chillar.
Se habla de nuestro futuro en turismo y nos sacan fotos de Alta Verapaz, fotos del recorrido, digamos, por los Cuchumatanes. ¿Cómo están las carreteras? No hay carreteras, puentes no hay. ¿Dónde está la infraestructura? Qué lindo sería poder recorrer Alta Verapaz o no, ir a visitar todos esos lugares, o Huehuetenango mismo, o irnos al Petén. No se puede. Hagamos a un lado el tema seguridad. Seguridad, que no te vayan a asaltar o a robar algo. Vámonos puramente ahora, como está en la actualidad, el tramo carretero de Escuintla a Mazate, digamos, camino a Lirtra. Qué lindo ir a Lirtra. Solo ese tránsito, solo esa carretera deshecha. Ir a pasar penurias en la carretera si no tenemos infraestructura. ¿Dónde están los aeropuertos? No hay. Nuestro mega aeropuerto está aquí, que ya lo están convirtiendo en una feria de Jocotenango. Solo falta que vengan algodones, coman mango y tiren las cáscaras al suelo. Ya ni siquiera tienen la limpieza adecuada. ¿Y por qué se hizo aquí en la capital y no se buscó hacer el superaeropuerto en otro lado? Vamos a buscar aeropuertos a departamentos importantes desde el punto de vista de comercio y turismo. Vamos a Shela, ya se está rajando a la pista porque la capa asfáltica es muy delgada. En Cobán el aeropuerto es impensable que baje un avión más o menos que transporte a unos 20 turistas. Entonces estamos acabados. No hay esa infraestructura, hay que hacerla. ¿Qué pasa con todo, digamos, una bendición para Guatemala? El café. El café alcanza sus precios más altos hoy en día en el mercado mundial. Tenemos el café que representa 1/3 de las exportaciones del país. Pero el café aquí se encarece. Hay asaltos a los camiones de café, se lo roban, pero aparte de eso, en el transporte por el estado de carreteras hay más tiempo tarda más llegar al puerto. Hay más daño en los camiones de transporte, lo cual encarece el transporte. Se llega al puerto, un puerto que debió ser ampliado los dos, pero fundamentalmente Puerto Quetzal es urgente ampliarlo, pero es prioridad número 1 en la nación. Y después, si es que ya logró entrar a la línea para exportar, vienen los trámites para exportar, donde o se pide mordida o ese trámite es eterno. Entonces, para importar y exportar es un viacrucis. No hay agilidad en empleados gubernamentales, no hay legislación apropiada para poder hacer las cosas rápidos y hacer nuestros productos, que son de buena calidad, competitivos. Entonces, veamos lo que veamos. Guatemala tiene urgencia de un primer paso, de una infraestructura, pero de primer orden. ¿Y cómo lo hacemos? Si el endeudamiento ya no lo queremos ni tocar porque ya está altamente rebasado, ese endeudamiento externo. Bueno, pues estamos en un mundo globalizado del siglo XXI. Hay una sola manera de hacerlo y hacerlo rápido. ¿Cómo? Con inversiones público-privadas o inversiones solo privadas extranjeras. ¿Quién venga a hacer las carreteras? Supercarreteras hay. Obviamente hay que cobrar peaje. Ahora preguntemos a los transportistas, ¿qué sale más barato? ¿Pagar peaje como se paga hoy en día en el tramo Palín-Escuintla, Escuintla-Puerto Quetzal, o que les hagan el automóvil ahí? Está el tema que ya se había aprobado de reinstalación del ferrocarril. Ahora parece Corea, que se mete a hacer los tramos de ferrocarril, que va a bajar la acumulación de tránsito en las entradas a muchas ciudades. Tampoco se avanza. Pero la inversión hoy en día en ese mundo globalizado se consigue. Guatemala necesita puertos, aeropuertos y supercarreteras de primera como una prioridad urgente para iniciar el crecimiento económico y la generación de empleo. La agricultura tiene que dar el salto a la agroindustria. Procesemos aquí el cacao, no lo exportemos todo. Solo estamos exportando la materia prima, transformémosla. Nos urge electricidad barata, sí, hagamos las hidroeléctricas. ¿Por qué no las hacemos? No necesitamos capital ni aumentar impuestos para hacerlas. Si ahí están las inversiones privadas que quieren hacer las hidroeléctricas. Y Guatemala es el país, el paraíso, para poder hacer hidroeléctricas sin riesgo. A algunos les da miedo, por ejemplo, las grandes hidroeléctricas como en el Usumacinta, por
que los embalses serían tan grandes que si alguno se raja o se rompe, sí causaría una inundación indeseable.